Hola, espero se encuentren bien. Vamos a dar inicio a la clase de Estadística 1, siempre trabajando con la unidad 1 con lo que es la estadística descriptiva. Entonces, el tema que veremos este día es la moda y la mediana. Bueno, antes de iniciar a la clase, siempre dándoles las gracias porque veo que la mayoría del grupo está cumpliendo con su labor académica de estar enviando las tareas a tiempo. Siempre hay un pequeñito grupo que se nos queda, pero esperemos de que sigan cumpliendo con todas las tareas, ¿verdad? Bueno, en este caso vamos a iniciar con lo que es el tema de la moda. Podemos decir que en términos psicológicos la moda es aquello de mayor aceptación popular en estadística. La moda, conocida también como modo o mediana modal, es el valor que se repite con mayor frecuencia, lo que equivaldría a decir que en términos es el número o valor que está a la moda. Bueno, vamos a ver estos ejemplos con los cuales vamos a trabajar lo que es siempre con lo que es la moda, pero para datos simples. En este caso tenemos este ejemplo. Dice que siempre la moda puede existir o no, dependiendo los ejemplos. En este caso tenemos 4 ejemplos. En el primer ejemplo tenemos los valores 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si observan, no hay ningún valor que se repita, por lo tanto la moda no existe en este caso. También tenemos el segundo ejemplo que estamos trabajando, que sería el valor de 2, 3, 4, 5, 5, 5, 7, 8, 9. Podemos observar de que el valor 5 se repite 3 veces y en este caso 5 sería la moda. Y cuando en los ejercicios solo hay un valor que se repite, en este caso se conoce como unimodal. Pero también en este caso tenemos el ejemplo de literal C, que tenemos los valores 2, 3, 3, 3, 4, 6, 6, 7, 8, 9. Podemos observar que el valor de 3 aparece 3 veces, el valor de 6 aparece 3 veces. Por lo tanto, este ejercicio tiene 2 valores modales, que en este caso es el 3 y el 6. Y aquí se les conoce como bimodal. Y el último ejemplo, que sería el valor de 2, 3, 3, 3, 4, 6, 6, 6, 7, 9, 9, 9. Podemos observar que está el 3, se repite 3 veces, el 6 3 veces y el 9 3 veces. Por lo tanto, existen 3 valores modales. Y en este caso, el 3, el 6 y el 9, ya a partir de 2 valores en adelante, se les conoce como multimodal. Pero también tenemos la moda para lo que es para el cálculo para datos agrupados. En este caso se determina por la interpolación mediante la aplicación de la siguiente fórmula. Es una fórmula muy sencilla. En este caso MO, que es la moda, sería igual a L sub 1 más D1 entre D1 más D2, todo multiplicado por I, donde L1 es el límite inferior de la clase, D1 es la diferencia entre la mayor frecuencia de clase y la frecuencia de la clase contigua anterior, D2 es la diferencia entre la mayor frecuencia de la clase y la frecuencia de la clase contigua posterior o superior. Y en el caso de I, que es la amplitud de la clase. Vamos en este caso a ver el siguiente ejemplo para explicar un poco lo que es la moda, ¿verdad? En este caso tenemos una tablita que tenemos con 5 clases. Tenemos el punto medio de cada una de las clases y tenemos lo que es la frecuencia. En este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es encontrar lo que es el valor modal o la mayor frecuencia. Y en este caso, al observar la frecuencia, vemos que el 20 es el valor que tiene mayor frecuencia y ese sería nuestro valor modal. Y por eso ahí lo señalamos con una flechita, ¿verdad? Esto quiere decir que L sub 1, que tendría que lo que es el límite inferior de la clase en la cual encontramos ese valor modal, en este caso sería 65. Ahora vamos a pasar a determinar lo que son los valores D1 y D2, donde D1 es la diferencia entre la mayor frecuencia de la clase y la frecuencia de la clase contigua anterior, que sería 20 menos 12, que sería el valor de 8, por lo tanto D1 vale 8. D2 es la diferencia entre la mayor frecuencia de clases y la frecuencia de la clase contigua posterior y superior. Quiere decir que D2 sería 20 menos 10, que la respuesta es 10, por lo tanto D2 es 10. Y la amplitud de la clase, que podemos ver en la tablita que habíamos visto anteriormente, que es 10, ¿verdad? Por lo tanto, en este caso podemos determinar ahora aplicando la fórmula
con la cual habíamos dado en un principio que MO era L1 más D1 entre D1 más D2 factor multiplicado por I. Al hacer la sustitución, L1 era 65, D1 valía 8, D2 valía 10 y la amplitud de las clases, que era 10, por lo tanto al efectuar la operación de un solo con la calculadora me da 69.44. Cualquier duda, cualquier consulta, por favor anótenla. Al final de clase vamos a ayudarles con las respuestas, ¿verdad? O con las dudas que existan. En este caso también, bueno, tenemos aquí el siguiente ejemplo que se los vamos a dejar. Dice calcular la moda de la siguiente frecuencia, de la siguiente tabla de datos. Tenemos ahí 6 clases, aparecen lo que son las frecuencias, ¿verdad? Y también vamos a dejarles este ejemplo número 2 para que ustedes calculen lo que es la moda de los siguientes datos. Aparece 100 datos ahí de una manera desordenada. La única sugerencia que les puedo dar en este momento es que ustedes ordenen los datos y hagan la respectiva tablita como la del ejercicio anterior, ¿verdad? Que calculen ustedes ahí una cantidad de datos según las clases que ustedes quieran hacer y determinar cuál es la frecuencia, ¿verdad? Y en base a ello aplicar lo que es la formulita como el ejercicio el cual les había planteado de la manera anterior. Bueno, el siguiente ejemplo con el que vamos a trabajar es lo que es la mediana. La mediana es otro de los temas muy importantes que nosotros tenemos que aprender a trabajar en estadística, y en este caso vamos a explicarlo un poco. La mediana, se denomina mediana en estadística al valor que se encuentra en el lugar central de todos los datos de un estudio cuando estos están ordenados de menor a mayor. El símbolo de la mediana se representa por MD. La mediana es, por tanto, el número central de un grupo de números ordenados por su tamaño. Siempre como en el caso anterior de la moda, que estaba para datos simples y datos agrupados, lo mismo ocurre con la moda, con la mediana. En este caso vamos a hacer el cálculo para datos simples. Y ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Uno para datos impares y el otro para datos pares. Aquí tenemos lo que es el literal A, que no se nos quiere mostrar ahí el literal A, pero por ahí está, donde tenemos los valores 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, en este caso, como son valores impares, es la manera más sencilla de calcular la mediana, que es el valor que está en el lugar número 4 de los 7 valores, ¿verdad? El que está en el centro. En este caso sería 5. Para el ejemplo B, que los valores estamos trabajando con valores pares, tenemos los valores 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, y podemos observar que en este caso vamos a considerar los dos valores que están en el centro, que en este caso sería 5 y 7, y vamos a calcular la suma de ellos dos, y al dividirla entre 2 por la cantidad de datos que tenemos, que la moda en este caso sería de 6, ¿verdad? Pero también tenemos lo que es la moda para datos agrupados. En este caso es bastante parecido a lo que habíamos hecho con la moda, ¿verdad? Aquí podemos observar, tenemos la fórmula para datos agrupados, que MD, que es la mediana, sería L sub 1 más, y ahí se abre paréntesis, N entre 2 menos F sub A de N menos 1 entre F de MD, todo multiplicado por I. Ahora les vamos a explicar lo que es esa nomenclatura, ¿verdad? L sub 1, como en el ejercicio anterior, es el límite real inferior de la clase mediana. N sobre 2, esto es la mitad de la total de la frecuencia absoluta. La mitad del total de la frecuencia absoluta, ¿verdad? F sub A de N menos 1, esta sería la frecuencia acumulada anterior de la clase mediana. En este caso, tenemos que aprender a calcular lo que es la frecuencia acumulada. Fue algo que vimos al principio de las clases, donde estábamos cómo calcular la frecuencia acumulada, ¿verdad? Y F de MD, que sería la frecuencia de la clase mediana, y el I, que es la amplitud de la clase con la cual vamos a estar trabajando. Vamos a desarrollar un ejemplo para intentar explicar bien cómo es que estamos en este caso con la mediana. Aquí tenemos el ejemplo número 1. Tenemos una tablita con 5 clases y tenemos la frecuencia para cada una de ellas. Lo primero que nosotros debemos hacer es calcular las frecuencias acumuladas.
Bueno, vamos a recordarlo. En este caso, lo que se hace es agregar una columna más a la tablita y empezamos a agregar lo que es la frecuencia acumulada del primer valor. Como la primera no tiene clase, no hay con quién sumar la frecuencia acumulada, el 4 solamente lo trasladamos y empezamos a sumar, ¿verdad? 4 más 12, 16, que es la frecuencia acumulada, 16 más 20, 36, la frecuencia acumulada de esa tercera clase, 36 más 10, 46, y 46 más 4, que en este caso hace un total de 50. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Aquí ya se los puse, quién sería L sub 1, N sobre 2, y F sub A de N menos 1, la F sub MD y el I. En este caso, lo primero que nosotros tenemos que hacer es identificar dónde está la mediana. En este caso, como son 5 clases, es bastante sencillo, que la clase sería la tercera. Por eso está marcado ahí el valor de 20. Quiere decir que en este caso la frecuencia del L sub 1 sería 65, que es el límite inferior, y N sub 2, N sobre 2, que es la mitad de la clase de la población es 50, entre 2, que es 25. Ahora vamos a determinar el valor de la frecuencia acumulada N sub 1, que en este caso sería el valor. Marcamos, identificamos quién es lo de la clase donde se encuentra la frecuencia modal y determinamos de la frecuencia acumulada el valor anterior, que en este caso en la frecuencia acumulada en la clase modal es 36 y tomamos la anterior, que en este caso sería 16. La frecuencia modal, que es la mayor que la que estaba en el punto central, que es 20, y la diferencia, que en este caso I, que es la amplitud, que es la diferencia entre las clases, que es 10. Entonces lo que nosotros hacemos después es simplemente aplicar lo que es la fórmula que teníamos. Al hacer las sustituciones, L sub 1 vale 65, N sobre 2, que es 25, F sub A de N menos 1, que es 16, y F de MD, que es la frecuencia modal, que sería 20 y multiplicada por 10, y que todo esto me da un valor de 69.5. Bueno, ahora, pero la ventaja de lo que habíamos hecho anteriormente era porque la clase era, ¿cómo se llama? Eran 5 clases, era impar. Pero ¿qué sucede cuando nosotros estamos trabajando con clases? Cuando tienen el número de par. En este caso, siempre como en el anterior, lo primero que hay que hacer es calcular la frecuencia acumulada, ¿verdad? Por lo tanto, nos vamos a lo que es a la tablita, calculamos, agregamos lo que es una columna de la FA, la frecuencia acumulada, y empezamos a sumar. 5, que es el primer valor que no hay con quién sumar, solo se coloca y de ahí se va sumando. 5 más 12, 17, 17 más 40, 57, 57 más 26, 83, 83 más 11, 94, y 94 más 6, 100, que es la población con la cual nosotros nos encontramos. Ahora, la situación en este caso va a cambiar un poquito, pero casi no mucho con la frecuencia cuando las clases son impares. En este caso nosotros tenemos que identificar siempre lo que es la frecuencia modal, donde se encuentra la mayor frecuencia, que en este caso la encontramos en el valor 40. Y sombreamos esa fila con la siguiente, que sería en este caso como está marcado, para identificar quiénes son las dos frecuencias modales, que en este caso serían 40 y 26, pero nosotros nos quedamos con la frecuencia más alta, que es de 40. Identificamos el L sub 1, que es el límite inferior, que correspondería a 1.60, N sub 2, N entre 2, que estamos hablando de una población de 6 entre 2, que es 50. Identificamos el valor de la frecuencia acumulada de N menos 1, que en este caso sería el anterior al valor de la fila donde se encuentra la frecuencia modal, que es 17. Calculamos la frecuencia modal, que en este caso sería 40, porque es el valor mayor que tenemos, y la amplitud, que sería de 0.04, con lo cual nosotros vamos a estar trabajando. Simplemente sustituimos lo que son los valores en la fórmula de la frecuencia modal y calculamos, ¿verdad? Que en este caso nos daría 1.63. Yo sé que es un poquito complicadito, pero al estar trabajando con la calculadora nos ayuda mucho. Siempre les digo, tengan su calculadora a la mano, anoten la tabla con la cual estamos trabajando, porque eso nos ayuda mucho. Y en este caso, ya para ir finalizando, les voy a dejar acá otra aplicación, otra tarea relacionada al tema
de la mediana. En este caso les dejo una tablita parecida a la anterior. Simplemente ustedes lo que tienen que hacer es ordenarla como siempre y realizar ustedes, determinar cuántas clases quieren. En este caso, clases impares o con clases pares. Mi sugerencia, gana con las clases impares porque es más sencillo, ¿verdad? No se complica uno tanto. Entonces, yo les voy a dejar en el link de la clase para que ustedes suban lo que son las dos tareas con las cuales nosotros vamos a estar trabajando para este día. Entonces, tienen ahí, van a tener los dos links para que suban la tarea en el caso de lo que es para la moda y la tarea que tienen para lo que es la mediana. Entonces yo aquí me quedo. Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor no duden en hacerla. Creo que es muy importante solventar las dudas, ¿verdad? Tenemos en este caso la manera, estamos un poquito rápido, pero cualquier duda, cualquier consulta lo pueden hacer por medio de Facebook, por medio de WhatsApp o también por medio de la plataforma. Bueno, jóvenes, para mí ha sido un placer estar aquí con ustedes este día. Espero que continuemos, no vayan a faltar por la próxima clase, hagan las tareas, no vayan dejándolas acumular por mucho tiempo y espero de que continuemos bien. Bueno, ha sido un gusto y nos vemos en la próxima clase.